Hola, ¿qué tal? En este video voy a continuar con la explicación de algunos cálculos de probabilidad. Nos quedamos o nos hizo falta en el último video revisar el teorema de Bayes. Entonces voy a comenzar en esa parte que me quedé y explicando o recordando lo que eran estos sistemas exhaustivos y excluyentes, que ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, desde que hacíamos algunas tablas de distribución o algunas tablas de frecuencias agrupadas. Hablábamos de que era un sistema exhaustivo, en este caso que hablamos de probabilidad, es que yo no dejo ninguna de las posibles respuestas o eventos afuera de ese sistema. Y excluyente es que este evento o esta respuesta no se puede repetir en dos o más resultados al mismo tiempo. Es como por ejemplo cuando lanzábamos la moneda al aire para saber si era sello o águila. Entonces el evento A excluye al evento B. No podrían suceder los dos al mismo tiempo. Esto está representado, esto del sistema exhaustivo y excluyente, en este cuadrito que está aquí en la diapositiva, en donde tenemos representado un suceso, que sería el suceso A, pero que nosotros lo podemos tener formado por sucesos más pequeños, por ejemplo el A1, el A2, el A3 y el A4. Entonces todo o la unión de todos estos sucesos pues van a formar nuestro espacio muestral, todas nuestras posibles respuestas. Y si se fijan como está representado, pues ninguno de los cuadritos que representan a cada una de las subunidades A se traslapan entre sí, es decir, son excluyentes. Y la totalidad entonces forma todo un espacio muestral, siendo entonces un sistema exhaustivo. Entonces, les decía, es como lo que ya había explicado en algún momento, en algún otro video, cuando hablábamos o veíamos lo de las tablas de frecuencias que nosotros construíamos por intervalos, ¿vale? Entonces nada más recuerden eso de exhaustivo y excluyente. Entonces yo tengo un posible suceso seguro, que será el que voy a descomponer entonces en eventos más o en sucesos más pequeños, ¿no? Que sería el A1, el A2, el A3 y el A4. Si lo tomáramos una representación a escala, digamos, como está el cuadrito, pues entonces yo diría que la probabilidad de A1 es 0.25, la de A2 0.25, A3 0.25 y la de A4 0.25, que me formarían el 1. Entonces ese suceso seguro sería 1 aquí en este caso, ¿no? 1, que es la probabilidad total, y entonces suponiendo que todos los sucesos valen lo mismo, pues serían 0.25 para cada uno. Entonces así es como voy a ir desdoblando este suceso seguro. También yo puedo tener, por ejemplo, un suceso B que puede estar compuesto por sucesos o los que pueden estar incluidos esos fragmentos o esas porciones del suceso seguro A. Es algo muy parecido también a lo que veíamos, o lo pueden visualizar tal vez a lo que veíamos con los ejercicios que realizamos o los ejemplos que vimos en un video de el diagrama de Venn, en donde se superponían, ¿no? Los sucesos A y B, y entonces encontrábamos un intercepto. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? B es igual a la probabilidad, bueno, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersección o la intersección B a 1, y va a ser que es entonces más la unión de B intersección A2 más intersección B A3, y así vamos a completar el sistema. Entonces, si se fijan, pues se vuelve un poquito más complejo esto, ¿no? Porque sería cada una de las intersecciones para completar yo todo lo que es todo lo que sería mi suceso B. Y entonces podría desdoblarlo también en este sentido. Si se fijan, vamos por partes. Yo tenía mi evento seguro, que es 1, y luego si cada uno valía lo mismo, pues es 0.25. Y luego aquí ya puedo, ya tendría, por ejemplo, mis incógnitas para calcular cuánto sería cada una de estas fracciones de B que está en A1, en A2, en A3 y en A4. Obviamente al sumar yo también todos estos B's,
me daría una probabilidad de ese suceso igual a 1, ¿no? Entonces, porque yo voy a obtener todo el cuadrito. Pero si se fijan aquí, bueno, ya además, al menos en esta representación, pues tenemos que serían diferentes valores para cada uno de estas bets. Y entonces, y sería 1, pero no 1 del suceso seguro A. Eso es importante hacerlo notar. Es decir, yo tengo del suceso seguro A una pequeña fracción que van a ser B. Entonces, si yo sumo los B, véanlo también así, de hecho ahorita vamos a resolver algunos ejemplos, es un porcentaje de este suceso seguro A, ¿sale? Y entonces, esto es lo que tenemos nosotros que visualizar. Yo el B no va a ser la totalidad de mi probabilidad, sino va a ser una fracción de mi suceso A, porque fíjense cómo está, les digo, recuerden también el diagrama de B, como vimos algunos ejercicios. Entonces, el teorema de Bayes precisamente lo que nos permite hacer es eso, descomponer problemas que pueden parecer más complejos o pueden ser más complicados en sus problemas más simples para poderlos resolver. Entonces ahorita vamos a ver, el teorema pues tiene una fórmula con cual vamos a poder resolver y vamos a explicar algunos ejemplos para que quede claro. Entonces, bueno, fíjense aquí cómo tenemos. Yo no conozco la probabilidad de B en cada uno de los componentes de este sistema, ¿no? Entonces, realmente, bueno, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de B en cada uno de esos sistemas, pero como yo no, o sea, porque yo no la conozco. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular, de hecho, ya se los había mencionado en la diapositiva pasada. Por ejemplo, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de intersección B a1 más la probabilidad de intersección B a2 y así hasta la probabilidad de intersección B a4. Y eso es igual a que yo hago una sustitución. La probabilidad de B intersección A1 es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1. Si se fijan, esta de aquí es una probabilidad condicional. Entonces, que es igual a esta probabilidad que yo tengo de intersección aquí. ¿De dónde viene esto? De los axiomas y de las formulitas que ya revisamos en el video anterior. Si ustedes recuerdan la formulita de la condicional, por ejemplo, de la probabilidad de B dado A1 en este caso, tendrían que es igual a la probabilidad de B, de la intersección B A1 entre la probabilidad de A1. Entonces yo lo que quiero saber es esta probabilidad de aquí. ¿Qué hice? Fue simplemente despejar de esa fórmula de la probabilidad condicional. Entonces por esto de aquí, probabilidad de intersección B A1 es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1, ¿sale? Entonces, y entonces todas las demás así las puedo ir sustituyendo con esa formulita. Entonces eso nos va a servir precisamente para resolver, porque ahorita van a ver que el teorema de Bayes es como una probabilidad condicional. Yo ya no estoy tomando el total de mi sistema, sino estoy tomando partes de ese sistema para poder calcular la probabilidad que requiero conocer, ¿vale? Entonces, ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Y miren, bueno, ahí nada más está señalado qué es cada uno de ellos, ¿no? Ya lo habíamos descrito. Y entonces yo aquí tendría probabilidad de A1, A2, A3, A4. Y acá obtendría la probabilidad, fíjense aquí en estas flechas que quedan, sería la probabilidad de la condicional. Si se fijan es la probabilidad, por ejemplo, esta de aquí, la probabilidad de B dado A2, es decir, ¿cuál es la probabilidad de B cuando sucedió A2? Y entonces, si se fijan es lo que les decía hace un momento, B realmente va a ser una porción o un porcentaje de mi suceso seguro A, porque yo ya estoy cambiando aquí la relación de mi espacio muestral. Mi espacio muestral ya no va a ser 1, mi espacio muestral va a ser la fracción de ese total que es el A, que en este caso sería por ejemplo A2, en el caso de arriba es A1, A3 y A4. Entonces lo que estoy haciendo es hacer condicionales o estar cambiando la probabilidad que estoy calculando sobre fracciones más pequeñas de la totalidad de mi espacio muestral, que es lo mismo que ya les había explicado cuando veíamos lo de la probabilidad condicional, ¿sale? Entonces
Vamos a hacer ahorita algunos ejemplos para que quede bien claro. Miren, vamos a hacer, y si se fijan, vamos a utilizar para como apoyo un poco didáctico un diagrama de árbol, ¿sale? Para ver si así queda un poco más entendible esto. Vamos con este ejemplo, dice, en un aula el 70% de los alumnos son mujeres, de ellas el 10% son fumadoras, de los hombres son fumadores el 20%, entonces, ¿qué porcentaje de fumadores hay? A veces cuando pregunto esto en el salón, muchos se van con la finta, bueno, si yo tengo que 10% son fumadoras y 20% son fumadores, yo tengo 30%. No, eso está mal. Porque realmente yo lo que tengo es un porcentaje de una fracción que yo ya tomé, que en este caso sería mujeres, y la otra fracción que serían los hombres. Entonces, eso no lo puedo tomar yo directamente como 10 y 20% y sumarlo y decir que son 30. Porque ese 10% es el 10% del 70% de los alumnos que son mujeres y el 20% es de los que son hombres. No me dice cuántos hombres tengo, pero yo como ya sé que es un sistema exhaustivo y excluyente, si se fijan no me dice qué porcentaje de hombres tengo, pero yo ya sé que como es un sistema exhaustivo, si tengo 70% de alumnos que son mujeres, entonces el 30% de los restantes son los hombres. Y entonces ese 20% es el 20%, pero de los 30 que son hombres. Entonces, así es como se resuelve. Primero tenemos que calcular cuánto es el 10% del 70, que son las mujeres, y el 20% de los 30, que son los hombres. Y entonces ahora sí los podemos sumar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Les digo, a veces es un error común que cometen cuando yo les pregunto esto. Y entonces la probabilidad total sería los hombres y mujeres que forman un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Ya lo mostré, ¿no? Es un sistema exhaustivo, entonces si yo tengo 70 mujeres, 30 tienen que ser hombres y es un sistema excluyente porque no puedo tener, por ejemplo, 75% mujeres y 30% hombres, porque entonces, ¿en dónde están ese porcentaje que está ahí de más, ¿no? O son hombres o son mujeres, entonces es un sistema exhaustivo y excluyente. También eso es lo que hay que tomar en cuenta, o sea, los sistemas deben de ser así para que nosotros los podamos resolver. Si los sistemas no son así, pues se vuelve mucho más complicado y no vamos a poder resolverlo. Entonces, los sistemas deben de ser exhaustivos y excluyentes. Y si lo queremos representar con un diagrama de árbol, que es muy útil, entonces yo tengo estudiantes que van a representarme el 100%. O si ustedes lo quieren ver en probabilidad, va a ser el 1, el 1 de probabilidad. Y entonces mujeres, yo ya sé que mujeres son 70% o 0.7 en probabilidad. Y entonces como es un sistema exhaustivo y excluyente, aunque no me lo haya mencionado el ejercicio o la descripción del problema, yo sé que los hombres son 0.3. Y entonces voy a hacer dos nuevas ramas para los que son fumadores y no fumadores. Y esa variable, fumador o no fumador, nuevamente es un sistema exhaustivo y excluyente. No puedo tener yo, por ejemplo, unos que medio fumen y otros que medio no fumen. ¿Fuma o no fuma? Y entonces es un sistema excluyente. Y entonces dice, de las mujeres, el 10% son fumadoras. Entonces, 0.10 fuma o 0.1 fuma. Como es un sistema exhaustivo y excluyente, pues yo ya sé que entonces el resto, que es 0.9, son los que no van a fumar. Y en hombres me dice que son fumadores 0.20, hago exactamente el mismo diagrama, las dos mismas ramas, es decir, 0.2, y nuevamente como es un sistema exhaustivo y excluyente, pues entonces yo sé que 0.8 son los que no fuman. Esto a lo mejor, o sea, ni siquiera si ustedes nunca han visto esto de probabilidad, esto ustedes seguramente lo pudieron haber resuelto sin ningún problema, simplemente tomando en consideración lo que les dije al inicio de que el 10% corresponde al 70% de las mujeres y el 20 al 30 restante de los hombres. Y ustedes pudieron haberlo resuelto simplemente sacando esos porcentajes. No necesitábamos esta explicación, digamos, de probabilidad. Pero esta explicación de probabilidad que les estoy dando aquí es para que entendamos cómo es el sistema que nos va a ayudar a resolver con el teorema de Bayes. Entonces, bueno, como lo estamos representando aquí en un sistema de probabilidad con un diagrama de árbol, los caminos a través de los nodos son pues estos circulitos, ¿no? Estos son los nodos, los círculos.
representan la intersección, ¿no? Entonces yo aquí tengo intersecciones, ¿no? Esta es la intersección. Y entonces así también es más fácil visualizar a lo mejor la probabilidad. Esta probabilidad de aquí es una intersección. ¿Qué intersección? La intersección fuma, bueno, la intersección más bien vamos a decir que el evento A es hombre-mujer, es decir, género, y el suceso, bueno, más bien el suceso A es género, que puede ser mujer-hombre, y el suceso B es fuma o no fuma, ¿sale? Y entonces la intersección mujer-fuma es punto 1, la intersección mujer no fuma, punto 9. Entonces, por eso estos valores que yo tengo aquí directamente representan mis valores de intersección. Y las bifurcaciones representan uniones disjuntas, es decir, representan los eventos excluyentes, es decir, punto 2 y punto 8, y entonces yo no podría tener punto 4 y punto 8, porque entonces estarían repitiendo valores en ambas bifurcaciones, pero yo no tengo, o sea, es un sistema exhaustivo y excluyente, y entonces eso es lo que me representan las bifurcaciones o las ramificaciones, que son eventos que son excluyentes, ¿no? Si se presenta fuma, no se va a presentar no fuma en el mismo resultado. Entonces, este árbol nos sirve para eso, este diagrama de árbol nos sirve para eso, para ver entonces de una forma gráfica y poco más entendible cómo funciona esto del teorema de Bayes. Si nosotros lo queremos poner ya, les decía, no necesitábamos ni siquiera esta explicación de probabilidad para que ustedes me dijeran cuánto era el porcentaje de fumadores totales. Les decía, ustedes pudieron haber sacado el 10% de 70 y el 20% de 30 y sumarlos y me hubieran dado el porcentaje. Pero pues la idea es ponerlo en términos de probabilidad. Entonces, en términos de probabilidad es exactamente, o sea, como ustedes lo pudieron haber resuelto, pero ya con una nomenclatura o términos de probabilidad. Entonces, la probabilidad de los que fuman, que es lo que me están pidiendo, es igual a la probabilidad de la intersección mujeres que fuman, es decir, esta de aquí, más la intersección de la probabilidad de los hombres que fuman, ¿no? Que es esta de acá. O si yo lo quiero representar de otra manera, sería nuevamente como ya lo vimos en la diapositiva pasada, que tiene que ver con simplemente un reacomodo de la probabilidad condicional. Esto de aquí que tengo la intersección es igual a la probabilidad de mujeres por la probabilidad de fumadoras cuando son mujeres, más la probabilidad de hombres por la probabilidad de fumadores cuando son hombres. Entonces nada más sustituí esto de aquí por esto de acá. Y entonces es como les comenté hace un momento, ustedes sacaban el porcentaje, cuánto representa el 10% de ese 70 y cuánto representa el 20 de ese 30%, es exactamente esto lo que hubieran hecho, 0.7 por 0.1 más 0.3 por 0.20 y les hubiera dado 0.13, que es igual al 13%. Pero aquí ya lo estamos poniendo en términos de probabilidad, ¿sale? Entonces esta probabilidad sería del 13%. Es decir, calculé aquí una condicional de los fumadores cuando son mujeres, acá calculé una condicional de los fumadores cuando son hombres y lo sumo para obtener el total de los fumadores, ¿sale? Esa es la probabilidad total, me están pidiendo una probabilidad total. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejemplito, que es exactamente el mismo procedimiento, ¿sale? Ya no me voy a detener tanto, lo voy a explicar más rápido porque es exactamente el mismo. Dice, el mismo procedimiento. En un centro hay dos quirófanos. El primero se usa el 75% de las veces para operar. En el primero la frecuencia de infecciones es de 5% y en el segundo del 10%. Y entonces nos pregunta nuevamente una probabilidad total. ¿Qué probabilidad de infección hay? Entonces es exactamente lo mismo. Yo necesito sacar el porcentaje de infecciones que corresponden a ese 75% y el porcentaje de infecciones o la probabilidad de infecciones que corresponden a ese otro resto del otro quirófano, que sería 25%, sumarlos y voy a obtener entonces la probabilidad total. Entonces es lo mismo,
tenemos un sistema exhaustivo y excluyente, no podemos operar en los dos quirófanos al mismo tiempo, y cuando tengo infección no puedo tener no infección, ¿sale? Entonces es un sistema exhaustivo y excluyente. Entonces tengo un paciente que se puede operar en el quirófano 1 o en el quirófano 2. Quirófano 1 ya me dijeron que es 0.75, no me dicen cuánto es el 2, pero ya sé que tendrá que ser 0.25 porque debe de completar mi totalidad, que es el 100% o el 1. Y luego en cada quirófano tengo probabilidad de infección y de no infección. En el quirófano 1 me dice que hay un 5%, es decir, un 0.05 probabilidad de infección. No me dice cuánto es de no infección, pero entonces yo ya sé que es 0.95. Y en el quirófano 2 me dice que de infección hay 10%, es decir, 0.1, por lo tanto debe de haber 0.9 probabilidades de no infección. Y entonces hago exactamente lo mismo. La probabilidad de infección, que es mi probabilidad total, sería igual a la probabilidad de la intersección quirófano 1 con infección más la probabilidad de quirófano 2 infección. Esto entonces lo puedo sustituir por la igualdad que es probabilidad del quirófano 1 por la probabilidad de infección cuando operé en el quirófano 1 más la probabilidad del quirófano 2 por la infección o la probabilidad de infección cuando operé en el quirófano 2. Entonces simplemente sustituyo 0.75 por 0.5 más 0.25 por 0.1 y entonces voy a obtener un 0.0625 de probabilidad, o lo que sería igual a un 6.25% de infección, ¿sale? Ese va a ser mi total de infección, es decir, si fuera el hospital que tiene solamente 2 quirófanos y yo los tuviera las probabilidades por separado, o me dieran las probabilidades por separado, con estos datos yo puedo saber cuál es la probabilidad de infección en ese hospital, la probabilidad total de infección en ese hospital. Entonces, así es como podemos ir descomponiendo este tipo de problemas. Les digo, esto todavía no es teorema de Bayes, o sea, nada más es para que nos vaya quedando claro cómo funcionan estos sistemas exhaustivos y excluyentes y cómo podemos representarlos y resolverlos. Ahorita vamos a ver ya un ejemplo con teorema de Bayes. Bueno, antes de eso, hay otro ejemplo, también muy parecido a las anteriores, es el mismo procedimiento. Dice, el 20% del tiempo que se está en una casa se transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Entonces, del total del tiempo que estoy yo en una casa, el 20% estoy en la cocina, el 10% en el baño y el resto del tiempo en otro lado, bueno, que sería en el salón y el dormitorio. Por otro lado, la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0.3, de tenerlo en el baño es de 0.2 y de tenerlo fuera de ambos, es decir, en el salón o en el dormitorio, que es lo que queda, es de 0.10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico? Nuevamente, yo tengo probabilidades separadas, desglosadas, si las quieren ver así, de cuál es la probabilidad de que yo sufra un accidente en determinadas partes de la casa. Pero yo quiero saber cuánto es la probabilidad total de sufrir un accidente en la casa, ¿sale? Y entonces hago lo mismo. Casa es mi evento seguro, yo estoy en la casa, y entonces tengo ahora pues más ramitas porque tengo cocina, baño y el resto de la casa. Me dice que estoy el 20% en la cocina, entonces es 0.2, en el baño 10%, 0.1, y en el resto de la casa entonces tendría que ser, no me dice cuánto, pero yo sé que si tengo 0.2 y 0.1 en baño y cocina, es decir, 0.3, pues debo de tener 0.7 o debo de estar 0.7 en el resto de la casa. Y luego en cada uno de ellos voy a tener accidentes y no accidentes. En la cocina, ¿cuánto me dice que voy a tener accidentes? 0.3, ahí directamente me lo da como probabilidad, no me lo está dando como porcentaje, entonces 0.3. De no accidentes entonces tendría que ser 0.7. En el baño me dice que es 0.20 la probabilidad de accidente y entonces no accidente sería 0.8. Y en el resto sería 0.10 probabilidad de tener accidentes y por lo tanto 0.9 de no tener un accidente. Ahí ya construí mi sistema exhaustivo y excluyente y entonces mi pregunta es la que ya les había planteado. ¿Cuál será la probabilidad total de tener un accidente en la casa? Y entonces sería igual a la probabilidad de la intersección accidente cocina, la probabilidad de la intersección accidente baño y la probabilidad de la intersección accidente resto de la casa. Cada uno de estos los puedo entonces sustituir
por esta igualdad, que es una multiplicación, la probabilidad de la cocina por la probabilidad del accidente cuando estoy en la cocina, más la probabilidad del baño por la probabilidad del accidente cuando estoy en el baño, más la probabilidad del resto de la casa por la probabilidad del accidente cuando estoy en el resto de la casa. Entonces tengo esas probabilidades, las multiplico y las sumo. Entonces, al final de cuentas, mi probabilidad va a ser 0.15 o 15%. Es exactamente el mismo procedimiento de los dos problemitas anteriores, ¿sale? Entonces, esto nada más es para representar cómo es el sistema exhaustivo y excluyente, cómo podemos desglosar el problema. Y ahora sí vamos a ver cómo nos ayuda esto a resolver con el teorema de Bayes. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que les decía, es un sistema exhaustivo y excluyente. Entonces, cada parte de B contiene o sucede también en una parte de A, ¿no? En el A2, en el A1, en el A4 y en el A3, pero yo no sé la proporción. Entonces, el teorema de Bayes, si se fijan, es una especie de condicional en donde yo ya estoy cambiando la totalidad de mi espacio muestral por una fracción en donde está sucediendo ese suceso. Entonces, yo tengo la probabilidad de AI. ¿Qué es AI? Pues puede ser A1, A2, A3, A4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de AI cuando sucede B? Esa es la condicional que nos está diciendo. ¿Cuánto es la probabilidad de AI una vez que sucede el suceso B? Y entonces, si se fijan, les decía, es como una condicional, sería igual a la probabilidad de la intersección B AI entre la probabilidad de B. Y ese es digamos, la formulita que vamos a utilizar para resolver estos problemas con el teorema de Bayes. Y entonces aquí podríamos utilizar también las igualdades que ya vimos ahorita, ¿no? La probabilidad de la intersección BAI sería igual a el producto de la probabilidad de B por el producto de la probabilidad de una condicional. Y entonces podemos hacer ese tipo de sustituciones que nos van a ayudar a resolver. Bueno, vamos a ver un problema para que esto quede claro, que sería algo que también ya les había explicado, bueno, que de hecho ahorita les acababa de explicar, que es sustituir, ¿no?, la probabilidad de esa intersección por las probabilidades del producto, es decir, de la AI por la condicional de B cuando ocurre AI, aunque podría ser A1, A2, A3. Vamos a resolver el problema para que vean, para que vean cómo funciona esto. Esto es exactamente el mismo problema, el primero que vimos de los fumadores, y ya lo resolvimos, ¿no? Lo resolvimos en la otra diapositiva. Nos preguntaban el porcentaje de fumadores y habíamos sacado que el porcentaje de fumadores totales era 13% o la probabilidad de encontrar un fumador era de 0.13, ¿sale? Es el mismo problema, nada más vamos a tomar los datos que ya habíamos sacado de aquí. Entonces, ahora la pregunta va a cambiar, fíjense. Dice, se elige al individuo al azar y es fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Si se fijan, estoy planteando una especie de condicional, pero ya no estoy planteando la condicional sobre si es primero o si lo que yo estoy encontrando primero es hombre o mujer. Yo estoy planteando la condicional sobre primero encontrar un fumador para luego saber qué probabilidad tengo de que haya sido hombre o que haya sido mujer. Entonces, el planteamiento de la pregunta ya cambió, aunque si lo quieren ver así, sigue siendo una condicional, pero mi espacio muestral ya está cambiando. O sea, no es lo mismo que yo les haya dicho en la condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer, dado que fue fumadora? ¿No? Porque eso ya lo teníamos aquí, de hecho, ¿no? Aquí ya está inclusive resuelto y ya lo habíamos planteado en la otra, desde el inicio cuando empezamos a resolver este problemita. Pero ahora cambia la condicional. Si yo saco un fumador, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces ahí ya cambia esa condicional. Y entonces la planteamos así. Esto es el teorema de Bayes. Si se fijan, les digo, es una condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre cuando escogemos a un fumador? Y entonces sería igual a la probabilidad de la intersección hombre-fumador entre la probabilidad de fumador. Les digo, ya lo habíamos visto en el video pasado,
cuando resolvíamos condicionales. Esto de aquí, esta intersección, entonces yo la puedo cambiar, la puedo sustituir por la igualdad, que es esta multiplicación. Es decir, esto de aquí arriba es igual a que yo ponga la probabilidad de hombre por la probabilidad de fumador, dado que es hombre, o cuando seleccioné un hombre, entre la probabilidad de fumador. Y entonces yo ya tengo todos los datos. ¿Cuál es la probabilidad de hombre? Pues yo ya la tenía por acá, inclusive venían en los datos, ¿no? Ni siquiera necesitaba calcularlo, o lo puedo ver aquí en mi diagrama de árbol que ya construí, que sería 0.3, por la probabilidad de fumador, dado que es hombre. Entonces, esa probabilidad de fumador, dado que es hombre, también yo ya la tengo acá. Fíjense, yo ya la tengo aquí, que es ese 0.2. Y entonces, entre la probabilidad de los fumadores, el único dato que me faltaba, todo este 0.3 y este 0.2, realmente me lo daba el problema. Yo no necesitaba hacer algún cálculo. Ahorita nada más lo saqué aquí del diagrama de árbol, pero estos datos los puse yo de lo que me decía el problema. No tuve que hacer ningún cálculo para sacarlo. Bueno, a lo mejor nada más sacar la diferencia para obtener el otro suceso que me hacía falta, ¿no? Por ejemplo, si ya me daban fumador, pues para sacar no fumador. Pero realmente esos datos están aquí en el problema. El 0.3 y el 0.2 están sacados del problema. No necesito hacer nada, digamos, extra para conocer esos datos. Lo que sí yo necesitaba era conocer la probabilidad total de fumadores, que es esta probabilidad de F. Entonces, esta probabilidad de fumadores, ¿cómo la sacaba? Pues yo ya vi cómo sacarla cuando resolvimos este mismo ejercicio en las otras diapositivas. Entonces, esta probabilidad de fumadores, o la probabilidad total de fumadores, pues es 0.13. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que cuando yo saque al azar un fumador, este sea hombre? Pues va a ser de 0.46 o 46%. Entonces, esto es teorema de Bayes. Para esto nos sirve. Y si se fijan, lo que estamos haciendo es descomponer el problema en partes más sencillas para poderlo resolver. Entonces, hay que tener cuidado nada más identificar qué es lo que me están pidiendo. O sea, al final de cuentas, si se fijan, es una condicional, pero aquí la condicional, lo que yo no tengo en los datos es la probabilidad de todos los fumadores, de este evento fumadores. Entonces, primero saqué la probabilidad de los del evento fumadores, que es lo que hicimos al inicio con este problema, y luego los demás datos, eso sí, yo ya los tengo aquí de la misma enunciado que me dice el problema, de los mismos datos que me da. Si al inicio pues a ustedes se les complica un poco o el proceso se les dificulta visualizarlo, pues construyan su diagrama de árbol para que vean cómo van sacando esos datos y qué es lo que les hace falta, ¿sale? Entonces, es una forma en cómo ustedes se pueden ayudar. Yo no tengo ningún problema porque hagan un diagrama de árbol, ¿no? Es precisamente para que les ayude. Pero seguramente con la práctica pues podrán identificar inmediatamente después cuándo o qué tipo de datos están dando ustedes y qué tipo de datos requieren calcular para resolver esa incógnita que ustedes tienen, que en este caso era pues una condicional sobre otra variable que no habíamos considerado inicialmente, vamos a decirlo así. Este siguiente ejemplo es igual al de los quirófanos, o sea, está resuelto ya. De hecho, ahí está la probabilidad de infecciones en el quirófano, que era 0.0625, esa es la probabilidad total, ¿no? Tenemos el diagrama de árbol, es el mismo, o sea, ya habíamos resuelto esto. Pero lo mismo, ahora nos preguntan, ¿qué probabilidad hay? Bueno, sí, ¿qué probabilidad hay de que cuando tengamos una infección sea en el quirófano 1? Si se fijan, ya cambiamos nuevamente la condicional o la pregunta. Lo que teníamos nosotros los datos y lo que sabíamos era una condicional de la infección cuando teníamos, o más bien una condicional del quirófano cuando teníamos una infección. Ahora nos piden al revés. ¿Cuál será la probabilidad de que si yo tengo una infección sea en un quirófano determinado? Y entonces es lo mismo. Es una condicional, la probabilidad de el quirófano 1 cuando tengo una infección. Y entonces sería plantear exactamente igual que como lo hicimos anteriormente. La probabilidad de la intersección quirófano 1 e infección entre la probabilidad de la infección total. Esta infección total ya la sacamos nosotros, que fue lo que hicimos
en el primer paso en las diapositivas anteriores. Sustituyo esto, ¿no? Esto de aquí, la intersección, por la probabilidad del quirófano 1 por la probabilidad de la infección cuando yo tengo el quirófano 1. Les decía, esto es lo que conocemos, ¿no? Esta condicional yo ya la conozco porque me la está dando el problema. Pero ahora me la está cambiando. Si se fijan, es esto, pero al revés. O sea, es esto, lo está pidiendo al revés. En lugar de pedirme la infección cuando estoy en el quirófano 1, me está pidiendo la probabilidad del quirófano 1 cuando ya se presentó la infección. Entonces, esta probabilidad condicional, el ejercicio ya me lo dio, pero ahora me lo está preguntando al revés, o me está cambiando, vamos a decirlo así, el marco de referencia, mi espacio muestral sobre el cual yo estoy haciendo esa condicional. Y entonces, pues para resolverlo, pues utilizo el teorema de Bayes y sustituyo. Yo ya conozco, les decía del problema, que la probabilidad del quirófano 1 es 0.75, acá está, me lo decía el problema, lo representé acá en el diagrama de árbol, que la probabilidad de infección cuando es en el quirófano 1 es 0.05, 5%, me lo dijo el problema, yo también ya lo representé acá en el diagrama de árbol, y lo único que no conocía con los datos que me dieron, que sí tenía que calcular, pues era la probabilidad de la infección total. Pero ya vimos cómo calcular la probabilidad de la infección total, ¿no? Que ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces, la probabilidad de que si se presenta una infección haya sido en el quirófano 1, eso es lo que me está preguntando, es de 0.6 o 60%, ¿sale? Y el último ejercicio que veíamos de la casa, que teníamos un accidente, si estábamos en la cocina, en el baño o en el resto de la casa, ya habíamos calculado la probabilidad total de accidentes, que era 0.15, con el procedimiento que habíamos visto, ¿no? Aquí está el diagrama de árbol que habíamos construido. Y ahora la pregunta es al revés, o sea, igual, me está preguntando ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el accidente haya sido en la cocina? O sea, cuando hay un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la cocina? Es una condicional, si se fijan, pero es una condicional, vamos a decir, desde otro punto de vista, al revés. Yo el valor que conozco es la probabilidad de el accidente cuando fue en la cocina. Ahora me está preguntando la probabilidad de que cuando yo tengo un accidente haya sido en la cocina. Entonces, si se fijan, esto de aquí es lo inverso, digamos, que yo tengo como dato acá, que es exactamente igual a los dos ejercicios anteriores que ya revisamos. Entonces, la probabilidad de que el accidente haya sido en la cocina, eso es lo que significa esto. O sea, si ustedes lo quieren plantear en otros términos para no leerlo como la probabilidad de cocina dado accidente, bueno, ¿qué significa eso? Significa la probabilidad de que el accidente haya sido en la cocina, eso es lo que significa. Es igual a la probabilidad de la intersección cocina-accidente, que yo lo puedo sustituir con esto de aquí, que es la probabilidad cocina por la probabilidad de accidente en la cocina. Entonces yo ya conozco esta probabilidad de accidente en la cocina, acá me la dieron. La probabilidad de tener un accidente estando en la cocina es 0.3. Entonces, ¿se fijan? Ya valor ya me lo habían dado. Y va a ser ahora entre la probabilidad del accidente. Acuérdense que lo que va en el denominador siempre es la probabilidad de lo que ustedes tienen aquí en esta parte de la condicional. Entonces por eso ponemos probabilidad de el accidente. ¿Cuál es la probabilidad del accidente? Ya lo calculamos al inicio del ejercicio, cuando hicimos todo el diagramita de árbol. Entonces estos dos datos, punto 20, punto 3, son probabilidades que ya me daba el problema, y la probabilidad del accidente total, punto 15, es como yo lo resolví en los pasos anteriores que les digo ya había mostrado. Y entonces la probabilidad de que si yo sufro un accidente haya sido en la cocina, pues es de 0.4, ¿sale? Eso es la respuesta que yo necesito dar, o esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando yo haya sufrido, cuando se haya sufrido un accidente, haya sido en la cocina? Pues 0.4, ¿sale? Cualquiera, a partir pues de una probabilidad total.
Y entonces, eso es el teorema de Bayes. Les decía, si ustedes quieren hacer los diagramitas de árbol para ver cómo se resuelve esto o verlo de una forma más didáctica, pues adelante, pueden hacer su diagramita de árbol, pero realmente, pues si se fijan, es una condicional que nos están preguntando. Entonces, hay que tener nada más cuidado con eso. Tomen en consideración lo que ya les había comentado en el video pasado, cuando resolvemos condicionales, que ya no lo estamos haciendo sobre la totalidad del espacio muestral, sino estamos agarrando una fracción. Aquí en el teorema de Bayes, aquí sí agarramos la totalidad, pero es la totalidad de los accidentes que primero, por ejemplo en este caso, de los accidentes que primero estaban fraccionados, o de las probabilidades en general que estaban fraccionadas. Entonces yo primero necesito tomar esas probabilidades fraccionadas para calcular una probabilidad total, y entonces aquí sí poder utilizar el teorema de Bayes. Entonces bueno, voy a dejarles ejercicios obviamente de esto, para que lo resuelvan, y ver si realmente pues entendieron o quedó claro esto. Y ya saben que de todas formas, ya voy a quitar esto, ya saben que de todas formas cualquier duda, cualquier pregunta, la resolvemos en las videoconferencias. No se queden callados. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por más básica que parezca, ustedes háganla, no se queden con la duda, porque estoy seguro que cuando ustedes preguntan, más de alguno también tiene la misma duda, pero no se atreve a preguntar. Entonces, resolvemos ejercicios. Les voy a dejar, les digo, alguna tarea, ya que vimos todo lo de probabilidad, lo que revisamos en el video anterior, y ahora con lo que nos faltaba, que era esto del teorema de Bayes. Y les voy a dejar varios ejercicios, y entonces ahí, sobre todo ahí es cuando surgen entonces las dudas. Bueno, les voy a dejar entonces ya hasta aquí el video. Y pues nos vemos en la siguiente sesión en la siguiente sesión por videoconferencia. Cuídense y estamos en contacto.